Bien, desde el inicio de la humanidad, el orgullo del hombre ha sido explotado para su propio engaño y el hombre ha sido llevado a vivir bajo sus propios conceptos, apartado de Dios. Fue el engaño que el hombre decidió oír, el de ocupar un lugar de honor que no le pertenecía, el de buscar gloria. Había sido puesto en el mundo para señorear y para dominar, para sojuzgar el mundo. El Señor, Dios le había dado todo, pero él quiso algo más y quería tener la posición de Dios. Y el hombre entonces ha creado un sistema que no se basa en la unidad, sino en la jerarquización, donde las posiciones son lo importante. Se tiene la idea de que entre más se posea, entonces más honra voy a recibir. Y es el orgullo de nosotros que nos lleva entonces a codiciar y a querer tener más para ocupar posiciones de honor. Se busca estar arriba, ser visto como el que más tiene, el que más hace, el que más conoce, el que más sabe, y recibir entonces honra y gloria por eso. Hace 8 días estábamos en las elecciones, es una contienda política y nuevamente la tendremos el 19 de junio, pero durante todo este tiempo hemos estado viendo debates y participaciones de los candidatos para seducir los pensamientos, seducir a los votantes para que voten por ellos. Vemos allí entonces a estos hombres tratando de ganar el favor del voto a quienes les están hablando. Están buscando ocupar esa posición. Es el pueblo el que elige. Entonces ellos deben buscar agradar al pueblo, que es el que está eligiendo. Si estamos hablando de una democracia como el concepto nos lo presenta. Hacen propuestas entonces para agradar a las masas y el pueblo es el que termina juzgando. Pero se juzga desde el propio entendimiento de cada uno, de lo que cada uno considera valioso. Se juzga desde la posición en la que cada uno está, desde el entorno en el que se vive, desde lo que yo entiendo y de los objetivos que yo estoy persiguiendo. Y entonces se concluye que uno es mejor que el otro. Según mi entendimiento, este sí, pero este no. Y entonces entramos en esa división donde yo califico a uno, pero descalifico al otro. Lo triste es que este procedimiento, este sistema que ha sido tan silencioso, incluso hace presencia en la iglesia. Y es lo que estamos viendo aquí en la iglesia de Corinto. Que no es algo que esté ajeno a nuestros tiempos del día de hoy. En nuestras iglesias también se presentan muchas veces estos asuntos de división, de divisiones. El hombre ha deseado siempre gloriarse a sí mismo. Pero la gloria solo le pertenece a uno, porque solamente hay un Señor, solamente hay una verdad. No los conceptos nuestros, ni lo que nosotros imaginamos y creemos, sino la verdad que ha dado el Señor para nosotros. Así que solamente hay un Señor y los demás somos siervos. Somos siervos del único Señor. Siervos del único Señor. Somos siervos de Cristo. Y es el primer punto que quiero tratar en esta mañana, como título, siervos del único Señor. Somos siervos de Cristo. El apóstol Pablo aquí en el primer versículo empieza diciendo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. El apóstol ha descrito a la comunidad y está hablando hacia esa comunidad. No le está hablando exclusivamente a los líderes para decirles cómo deberían ellos manejarse, sino les está hablando a la comunidad. Es una carta escrita para toda la iglesia. Ha señalado entonces un problema y viene hablando de él. Ha dicho que hay celos, hay contiendas y hay divisiones. Y por esta razón ha llamado a estos hombres a los que se les ha dirigido como carnales. Y inicia el versículo 1 diciendo: así pues. Y esto conecta con todo esto que él ha venido diciendo. Cosas que ha venido diciendo desde el capítulo 1, versículo 10, y en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero aquí, en los últimos versos de este capítulo 3, Pablo dijo: ninguno se gloríe en los hombres. Y es lo que estaba pasando acá. Se gloriaban en los hombres. Era una gloria colectiva, había división entre esos grupos.
Se ha calificado a aquellas personas que han llevado el Evangelio allí a Corinto. Estos calificativos los han hecho estos hombres bajo su propia lupa, desde sus propios conceptos, desde la perspectiva de cada uno, contemplando lo que el hombre posee, contemplando lo que cada uno ve en Pablo o lo que cada uno ve en Apolo o en Pedro, y dándole valor a esto, considerando mejor a uno que a otro, según lo que se ve en el hombre, según lo que ellos están viendo en los hombres. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 1, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y aunque hemos hablado del tema de que somos servidores, el énfasis creo que está en a quién servimos, porque es a Cristo a quien servimos. Pero cuando ellos, los de Corinto, están diciendo yo creo que el mejor es este o el mejor es otro, están queriendo hacer a los hombres servidores de ellos, para que hagan cosas que les agraden a ellos y los puedan calificar mejor cada vez. Como en la contienda política, si un contrincante está llevándose los votos, el otro va a tener que mirar cómo hacer para ganar a ese tipo de población entonces, y que ahora lo vean a él con más agrado que al otro. Podrían estar haciendo a estos hombres siervos de ellos, queriendo perseguir sus mentes, queriendo agradar a los hombres. Y lo que está diciendo Pablo acá es que somos servidores de Cristo y no de los hombres. Somos servidores de Cristo y no de los hombres. No solamente es para los líderes, como lo vamos a ver más adelante. Pablo dice entonces allí, téngannos los hombres por servidores de Cristo, de Cristo. Ya había mencionado que ellos eran servidores, ya había mencionado que ellos eran colaboradores. Había dicho, ni el que planta ni el que riega, sino Dios, que es quien da el crecimiento. Desde esa idea, todos nosotros somos siervos, tanto quienes están en una labor ministerial como los miembros de la iglesia que no están en una labor ministerial. En la iglesia también se ha filtrado entonces este esquema de superiores e inferiores, fundamentado en criterios humanos y no fundamentado en Cristo, que él ya había dicho que es el fundamento. Esos criterios se fundamentan en conceptos humanos y no en la palabra, y no en Cristo, que es el fundamento. Él es el único Señor. Pablo está escribiendo a esta comunidad y es un mensaje para todos ellos, no solo para quienes tienen un ministerio eclesiástico. El siervo de Cristo no busca ser enaltecido, pero el siervo de Cristo tampoco busca enaltecer a los hombres. Por lenguaje, esta palabra siervos quiere decir alguien que está bajo la autoridad de su amo. Y ese siervo lo que busca es agradar a su amo con su servicio. Si estos servidores trataran de agradar a los hombres para que cada vez los vieran a ellos como quien son los que deben seguir, pues estarían haciendo siervos de la congregación y no de Cristo. Así que nosotros debemos tener claros quién es nuestro Señor, a quién servimos. No tanto como líderes, sino también como miembros de la iglesia. Como cristianos, cuando estamos en el mundo, ¿a quién servimos nosotros, sino a Cristo? ¿A quién buscamos agradar cuando estamos en nuestro trabajo? ¿A quién buscamos agradar cuando estamos compartiendo con nuestros amigos o estamos en familia? Es a Cristo a quien debemos agradar, porque Él es nuestro Señor y único Señor. Ténganos por servidores de Cristo. Que los hombres nos tengan por servidores de Cristo y no de los hombres. No dice solo por servidores, hermanos, dice siervos de Cristo. No poner los ojos en los hombres, sino en Cristo, en quien se posee todo lo necesario. Lo había dicho en los versículos anteriores. Todo es de vosotros, porque vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Todo le pertenece a Él y en Él es en quien tenemos todo. En Él es en quien tenemos todo. Él es quien nos llama. Él es quien nos capacita. Él es quien cuando llama da lo necesario para que nosotros podamos obrar y trabajar para su fin y su objetivo, para lo que Él nos ha llamado. Por tanto, es el Señor quien juzga con justo juicio nuestro servicio, porque conoce los corazones de cada uno de nosotros y las intenciones que tenemos al servir.
Debemos dar cuentas delante del Señor. Debemos dar cuentas de la manera que nosotros estamos sobreedificando. Si estamos sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo o sobre los conceptos humanos. Si estamos sobreedificando sobre la palabra, que es la única verdad, o estamos sobreedificando sobre el concepto de los hombres. Es Él quien juzga. Acá los hombres son los que están juzgando. Acá la iglesia de Corinto es la que se ha hecho juez y ha dicho quién sí y quién no. Se han hecho señores, por tanto, y determinan quién es mejor, quién está arriba. Y en este caso lo han hecho quizás por la elocuencia, por la fluidez con la persona se expresa, por su conocimiento, y entonces dicen este es mejor porque tiene más conocimiento. Pablo ha establecido entonces de quiénes son siervos, y es de Cristo y no de los hombres. ¿Y en qué deberían fijarse ellos? Indirectamente al decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, muestran un juicio de hombres naturales, como él les ha dicho anteriormente. Porque ese juicio lo que genera son celos, contiendas y divisiones, y los hacen siervos suyos que deben esforzarse para agradarlos. No es que un ministro no pueda ser evaluado, pero se evalúan las obras desde la verdad y no desde los conceptos humanos. Se evalúa su doctrina, se evalúa su fruto en su vida, pero de la forma correcta, para construir y no para dividir, para unir y para avanzar todos y no para generar divisiones. No de la forma que estaba pasando aquí en esta iglesia. Se está diciendo que el otro no tiene lo necesario cuando yo digo que este sí. Cuando ellos dicen soy de Pablo, estoy diciendo Apolos no tiene lo necesario. Y descalificamos inmediatamente. Se está haciendo un juicio bajo un criterio propio, haciéndose ellos señores. En el 2, 14 y 15, Pablo ya había mencionado esto. Dice allí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estos hombres están discerniendo el ministerio de Pablo, de Apolo y de Cefas de forma natural y no espiritualmente. En el versículo 3, entonces, cuando Pablo continúa con su exposición, él está diciendo, en poco tengo, yo en muy poco tengo. Y lo que quiere decir es, el ser juzgado por los hombres bajo el concepto humano es poca cosa. Y nosotros no deberíamos preocuparnos entonces cuando el mundo nos juzga a nosotros por nuestro cristianismo. Deberíamos tenerlo como poca cosa, porque es un juicio desde el concepto humano. Ser juzgado por el hombre no era una preocupación para Pablo. Ser juzgado por un tribunal humano no era una preocupación para Pablo. Incluso él está diciendo acá, así mi misma conciencia me diga que no tengo ningún problema, tampoco le doy importancia a esto, porque puede ser desde mi propio entendimiento que me estoy juzgando a mí mismo. Puede ser desde mi propio concepto. Lo que tengo que venir es a qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor de mí? No lo que digo yo, según mi entendimiento. Él tiene en poco ese juicio de los hombres. Y no es que Pablo sea arrogante al decirles esto. Más bien está mostrando su humildad, característica de un siervo. Porque lo que está diciendo es, yo podría vanagloriarme y enaltecerme porque ustedes han dicho, yo soy de Pablo. Y podría enaltecerme, pero lo que estoy diciendo es que esto no produce unidad. Produce división y contienda. Pablo siempre fue juzgado con dureza, constantemente él fue juzgado con dureza. Pero para él eso era poca cosa comparado con el tener que comparecer frente al tribunal de Dios. Dar cuentas ante el Señor de su servicio. Dar cuentas ante el Señor de su sobreedificación. Y aunque sí es necesario ser irreprensibles, Pablo dice que su apostolado, en ese apostolado,
Él ha sido un siervo fiel, pero que no es justificado por esto. Que no es justificado porque el hombre diga que lo es. Que no es justificado porque su conciencia diga que lo es. Es justificado porque Dios y el Señor lo dirán. Y porque somos justificados solamente en Cristo. Solamente en Él. Reconoce que su justificación, que por la forma como lo está diciendo, es una justificación que Él considera ya recibida, como cada uno de nosotros que ya la hemos recibido por el sacrificio de Cristo y por la fe. Él descansa en la perfecta obra del Señor. Descansa en la perfecta obra del Señor. Aquel Señor que conoce los corazones. Su justicia está en Cristo y no en los hombres. Su justicia está en Cristo y no en los hombres. En el versículo 5 Él dice que Él es quien conoce las intenciones del corazón. Él conoce lo que perseguimos nosotros. Él conoce lo que nosotros perseguimos con nuestros esfuerzos. Él conoce lo que nosotros deseamos con nuestros esfuerzos. Quizás preparar un sermón pueda estar motivado por el esfuerzo de querer mostrarle a la congregación cuánto conocimiento tengo yo. Quizás esa pueda ser una motivación. Quizás nosotros mismos podríamos estar siendo engañados bajo esto. Pero el Señor conoce los corazones. Y Él sí sabe cuáles son las intenciones que nosotros tenemos al hacer lo que hacemos. También allí en el versículo 5 dice al final, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá el elogio de Dios, no de los hombres. Y nuevamente enlaza con lo que estamos hablando. Pablo no está buscando ser elogiado por los hombres. Él no está buscando porque cada vez más hombres digan yo soy de Pablo. Por los que están con Apolos ahora digan yo soy de Pablo. Él dice la alabanza vendrá de Dios. La alabanza vendrá de Dios y no de los hombres. Un siervo de Cristo no busca agradar a los hombres. Un siervo de Cristo no busca la alabanza de los hombres porque sabe quién es su Señor. Él sabe quién es su Señor. No busca la recompensa de los hombres. La honra de los hombres. Él sabe a quién debe agradar con su obediencia y es a su Señor. Y por eso Pablo está diciendo, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Él es quien asigna, Él es quien guía y Él es quien evalúa el apostolado, el cristianismo, el servicio de cada uno de nosotros. Por eso el llamado que Él hace es a dejar de juzgar desde la perspectiva humana, como hombres naturales, como niños. Este tipo de cosas se convierten más en murmuración que en acciones santas y que honren al Señor. Hay una segunda descripción allí en el versículo 1 y Él dice que deben ser administradores de los misterios de Dios. Administradores fieles además. Administrador fiel que refrena sus propios intereses personales. Él sabe que es un administrador, que por lo tanto no es dueño, que no es creador del mensaje que está llevando, que el mensaje no salió de él y que debe ser fiel al mensaje de su Señor, no solamente con palabras, sino con poder del Espíritu Santo. Es administrador de los misterios de Dios, ese misterio que es una verdad la cual había estado escondida del conocimiento humano o del entendimiento humano, pero que ahora se había hecho revelada por Dios en Cristo. Así que nosotros somos administradores de ese mensaje, de esa revelación de Dios en Jesucristo. Cristo viene para revelar la gloria de Dios. Cristo viene para mostrar quién es Dios. Lo invisible se hace visible. Toda la gloria de Dios en un hombre. El hombre no podía ver la gloria de Dios, pero Cristo la reveló. Había sido revelada por palabras, con el brazo extendido, sacando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero ahora se hizo un hombre y estaba allí en medio del pueblo y Él revela esa gloria, la gloria de Dios manifestada en palabras, pero que ahora era un hombre.
Cuando nosotros no discernimos esa gloria espiritualmente, sino solamente con nuestros sentidos, pasa lo que pasó allí cuando el Señor iba a ir a la cruz. Ellos solamente podían ver muerte y derrota en lo que iba a pasar con Cristo. Pero cuando se discierne espiritualmente, se aprecia la gloria de Dios. Cuando nosotros discernimos y calificamos desde lo natural, no estamos mostrando la gloria de Dios, ni estamos viendo la gloria de Dios, solamente estamos viendo desde lo humano. Por eso cuando Él se hizo carne, lo único que ellos veían era un Mesías que libraría de la opresión romana al pueblo de Israel. Porque lo estaban percibiendo solamente con sus sentidos, observando solamente lo que podían ver con sus sentidos, como estos hombres que estaban viendo solamente con sus sentidos, en los que llevaron el evangelio, las cosas que ellos tenían, pero no podían discernir espiritualmente la gloria de Dios que estaba siendo llevada a través de ellos. Jesús, la gloria de Dios, es Dios mismo entre los hombres, es la revelación del misterio. Pero la revelación de esa gloria se dio en plenitud en la cruz. Por eso Pablo dijo: me propuse no saber más, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el mensaje que él quería transmitir. Él no quería transmitir ningún mensaje sobre él. Él no quería que los hombres se fueran pensando: oh, mira este hombre, cómo habla, cómo se expresa, cuánto sabe. Sino que pudieran ver a Cristo y a ese crucificado. Y eso es hablar de la gloria de Dios. Por eso ese administrador debe ser fiel a su Señor, a las palabras de su Señor. Dice allí también en el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Hallado fiel por quién? Por su Señor. ¿Y fiel a quién? A su Señor. No priman los intereses nuestros, priman los intereses de nuestro Señor. No priman nuestras formas, priman las formas como el Señor ha dicho que debemos proceder. No prima mi voluntad, sino prima la de Él. Un siervo que vive para los intereses de su Señor y reprime sus propios deseos. No los pone por encima de los de su Señor. Estos hombres han calificado a los mensajeros de Dios, a los siervos, por su fluidez, por su elocuencia, por su conocimiento, pero lo primordial en un siervo, hermanos, que administra los ministerios de Dios, los misterios de Dios, es la fidelidad. Es la fidelidad. Y eso es lo que deben ver los hombres. Por eso Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 3, decía: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Debilidad, no mostrando ninguna fortaleza de él, para que los ojos fueran puestos sobre él. Con temblor y con temor de que los ojos fueran puestos en él y no en Jesucristo. No en la gloria de Dios y que la gloria se la terminara llevando él. Ese era su temor y su temblor. Temor y temblor de que los ojos fueran sobre Pablo y no sobre Cristo. Y era lo que precisamente estos hombres estaban haciendo. Así que debemos ser vigilantes, hermanos. No sabemos cuándo viene nuestro Señor. Debemos ser siervos que siempre estamos trabajando para llevar la gloria y transmitir la gloria de Dios a otras personas. Que el nombre de Dios sea glorificado, es que otras personas puedan conocerle como quien Él es. Y ahora, por conocerle y creer en Él, puedan glorificarle también en sus vidas. Y eso es glorificar a Dios. Un siervo es humilde. No anhela más, no anhela ser más que un servidor de Cristo. Pero la comunidad está haciéndose Señor y manifiesta el orgullo que hay en ellos. Cuando yo me quiero hacer Señor, manifiesta ese orgullo del que hablé al principio. Este es un mensaje y él aclara aquí lo que he venido diciendo, que es para todos. En el versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito,
o sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo ha aplicado 3 metáforas de la agricultura, la construcción y la mayordomía, y las ha aplicado a él mismo y a Apolo para el beneficio de la iglesia de Corinto. No pensar más de lo que está escrito. Se cree que quizás esto era un proverbio de la época para promover la unidad y quitar la división. Pero lo que está haciendo aquí Pablo entonces es atacar esa división que está produciendo este enaltecimiento de los hombres, ese envanecimiento de los hombres. Acabar esas divisiones que se han generado. No ir más allá de lo que Dios ha dicho. No midiendo todo con estándares humanos, sino siendo fieles a las palabras del Señor. Hermanos, debemos ser conscientes de algo, y es que Dios no necesita nuestro conocimiento. Dios no necesita mi fluidez ni la tuya. Dios no necesita tu elocuencia ni la mía. No necesita tu pasión ni mi pasión. No necesita tu experiencia ni mi experiencia. No necesita de ninguna de nuestras habilidades. Y la razón es muy sencilla. No nos pertenecen a nosotros, son de Él. Nos las ha dado. Cada don que nosotros tenemos es porque Él nos lo ha dado. Él no lo necesitaba y no lo sigue necesitando. Porque no somos nosotros los que le damos a Él. Él es el que nos da a nosotros. No necesita de nada de eso para que su mensaje sea llevado. Él nos lo da para que podamos ser instrumentos que llevamos su mensaje. No necesita de nosotros, hermanos. El que necesita de esas cosas es el hombre. Y el que la da es Dios, que es quien nos capacita. Dios no necesita de nuestras habilidades. Somos nosotros quienes necesitamos de los dones y favores de Dios. Por eso, el hombre no busca y descansa en los favores del hombre, sino busca y procura el favor de Dios. Administramos lo que es de Dios, que es todo. Los talentos, los recursos, todo lo que nosotros tenemos son cosas que Dios nos ha dado para que las administremos para gloria suya, como siervos fieles. Como siervos fieles, hermanos. Uno planta, otro riega, decía nuestro hermano John, cada uno con dones diferentes. Pero esos dones fueron dados por Dios y son dados para cumplir el objetivo que Él tiene, no nuestros objetivos. A Pablo, a Apolos, a Pedro se les dio poder para discernir el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Y también Pablo y Pedro tuvieron el poder por el Espíritu Santo, la inspiración para escribir la Escritura. Dones para que llevaran ese mensaje y para que revelaran la gloria de Dios. La máxima expresión de esa gloria de Dios que está en la cruz. Es el mensaje que llevamos hoy, hermanos. Es el mensaje que nosotros llevamos hoy acerca de la gloria de Dios. Debemos darlo a conocer a otros, como se nos ha revelado. No es nuestro mensaje, no es nuestra revelación y tampoco es nuestra gloria. Solo somos siervos que administramos lo que le pertenece a Dios. A nosotros no nos pertenece nada. No actuemos con envanecimiento. Eso hacen las mediciones que se realizan con estándares humanos. Dividir y envanecer. Y Pablo escribe a la congregación porque no es solo para el ministerio, hermanos. En la membresía también se tiene el concepto de medir nuestro cristianismo por estándares humanos. El cuerpo de Cristo se amolda al mundo y busca agradarle al mundo. Obtener elogios y favores del mundo antes que los de su Señor. Y a eso se le conoce como mundanalidad, que ha permeado la iglesia. Ha permeado la iglesia. El siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Ese servicio fiel cuesta. Si nuestro Señor pasó por el desprecio del mundo, porque no se acomodó a los hombres ni al concepto del mundo, sus siervos también pasarán por el desprecio de los hombres.
En el versículo 7 él arranca con unas preguntas retóricas, porque ¿quién te distingue? ¿Quién es el que te da las cosas que te hacen distinto al otro? ¿Quién es el que te da las cosas que te hacen diferente al otro? ¿Acaso no es Dios? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ningún hombre te ha dado a ti esas cosas. Han sido dadas por Dios. Han sido permitidas por Dios. Si eres distinto a los de afuera, si eres distinto a los del mundo, si estás siendo transformado, es porque Dios es quien te lo está haciendo, te lo está dando. No es una transformación que nosotros hacemos por nosotros mismos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que se tiene ha sido recibido y ha sido dado por Dios. Nada tenemos que no haya sido dado por Él. ¿Dónde está la jactancia entonces? Se administra, hermanos, lo de Dios. Administramos lo de Dios. Administramos lo que Dios nos ha dado. No administramos conceptos de hombres, ni ideas de hombres. Administramos la palabra, el mensaje, la revelación, el evangelio de nuestro Señor, Salvador, Creador. Y en el versículo 8 él establece un contraste. Ustedes actúan como si su cristianismo fuera superior. Dice allá en el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Reinan, ya se han hecho reyes y lo hacen sin nosotros, y dice en sarcasmo, ojalá así fuera para que nosotros reinásemos con ustedes. Ese reino ya instaurado de Dios. Ahora son señores, calificando a uno y descalificando al otro, sintiendo que su cristianismo está por encima y que es mejor porque reciben los favores de los hombres. Y hoy en día, también lo mencionaba nuestro hermano, muchos están creyendo que esas bendiciones materiales es la muestra de que es un cristianismo bueno, verdadero, y que el Señor se ha agradado en ellos. Hoy también en día muchas iglesias venden esta idea. Por eso los pastores deben mostrar una imagen que solamente apunta hacia la codicia de los hombres, buscando el favor de los hombres. Es ironía con lo que Pablo está hablando aquí, diciéndoles, parece que entonces ahora ustedes están aventajados de nosotros, nos llevan la delantera. Pero el siervo no es mayor que su amo. En Primera de Pedro 2:23, el Señor, a través de Pedro, decía esto, hablando de él, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Él no está encomendando su causa al juicio de los hombres, sino al juicio de Dios. No demos importancia a las calificaciones, hermanos, de los estándares humanos, porque la medida no es el estándar humano, la medida es Cristo, y quien juzga es la palabra de Dios. Busco agradar a mi Señor y no a los hombres. Eso debería ser el deseo de cada uno de nosotros. En el versículo 9 dice él, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Y aquí ya no está hablando irónicamente. Está hablando de una condición que él ha vivido, una condición que ha sido presente en su vida todo el tiempo. Algo que no concuerda con ese reinado del que estaba hablando en los versículos anteriores. En lugar de que los hombres lo vean y lo consideren en la cima, están siendo perseguidos, por debajeados, siendo exhibidos como postreros. Y esto lo que habla es de una figura que había en este tiempo cuando los hombres iban a la guerra y venían en victoria, traían a los que estaban en derrota y eran sentenciados a muerte atrás, haciéndolos espectáculo frente a los hombres, como dice allí. Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y un espectáculo siempre lo que busca es causar impresión y causar alegría en quienes los ven. Y aquí los hombres se gozan con el sufrimiento
de quienes han sido derrotados. Pero los ángeles se gozan con el cumplimiento de la palabra y con que los siervos están sufriendo ese sufrimiento por causa de Cristo, por causa de su Señor. Y es el gozo que deberíamos sentir nosotros, como dice la palabra, cuando somos perseguidos por causa de Cristo, cuando somos por debajeados, cuando somos señalados, cuando hay burla hacia nosotros por causa de nuestro Señor. Gozo es lo que deberíamos sentir. Pero muchas veces, ante esa situación, lo que buscamos es agradar a los hombres para dejar de sentir estas cosas. Y él resalta aquí algo en este versículo, y es que es Dios quien los ha exhibido. Es bajo la soberanía de Dios. Es bajo la voluntad de Dios. En el versículo 10 y 11 muestra ese contraste entonces entre lo que el mundo ha visto en ellos y lo que los de Corinto piensan de ellos mismos. El mundo, a los hombres cristianos, por su forma de vida, por no ver el consumismo y el materialismo como el mundo lo ve, y tantas otras cosas, somos considerados insensatos. Cuando vamos en contra de leyes, por ejemplo, como la que aprueba el aborto, somos considerados insensatos. Pero ellos se consideran prudentes. Se mide bajo esos estándares humanos. Se mide la debilidad y la fuerza bajo los estándares humanos. Se mide la insensatez o la prudencia bajo los estándares humanos. Y eso es lo que ellos han caído. Sabiduría humana. Sabiduría humana. En otros pasajes Pablo ha contrastado esa debilidad del verdadero creyente, quien entiende que su fuerza viene de Cristo. Su fuerza, nuestra fuerza, hermanos, viene de Cristo y no de lo que los hombres digan de nosotros. En Cristo yo puedo reconocer mi debilidad y reconozco la dependencia de Él, que es quien da la fuerza, no atribuyendo el resultado a lo que yo poseo, no atribuyendo el resultado a los dones que el Señor me ha dado, sino a Él, que es quien los dio. Es Él quien nos fortalece. Él no está buscando que se compadezcan de Él, sino que entiendan que serán perseguidos, que no se trata de acomodarse al estándar de los hombres, sino al estándar del Señor, que no se trata de ser formados a lo que el hombre dice que un hombre debe ser, sino a lo que Dios dice que el hombre debe ser y cómo debe actuar. Pero debemos ser cuidadosos, porque podríamos buscar el padecer también para ser vistos como mejores que otros cristianos. Y creer que entonces, como yo padezco más que el otro, entonces soy mejor cristiano que él, y estaríamos cayendo exactamente en lo mismo. Recordemos, hermanos, que incluso el padecer se nos concedió también. Lo dice Filipenses. Se nos concedió el padecer por Cristo. Es algo que también se nos concede. No es algo que yo produzco. Tengamos lo que tengamos, hermanos. Vayamos a los hombres como Pablo, débiles, no mostrando nuestra fortaleza, siendo temerosos y temblorosos de que los hombres no pongan los ojos sobre nosotros. Solo propongámonos mostrar a Cristo y a este crucificado. Solo propongámonos mostrar la gloria de Dios. Trabajar arduamente, mostrar esa humildad como la que está hablando en los últimos versículos hasta el 13. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser ahora la escoria del mundo y el desecho de todos. Nos fatigamos trabajando, dice en el 12, con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, tal cual las mismas palabras que leímos en Primera de Pedro. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor fue tratado así por el mundo, nosotros seremos tratados y no nos debe parecer algo extraño. El asunto es que el hombre no tiene la capacidad de actuar de esta manera. Solo puede hacerlo en Cristo. Solo en Cristo nosotros podríamos actuar así. Solo en Cristo nosotros podemos actuar de esta manera. Cuando Él mora en nosotros y nosotros hacemos parte de su cuerpo.
Y es esa unidad con el único Señor, que solo es lo que habla en los últimos versículos. Ha sido una fuerte reprensión la que Pablo ha dado a estos hombres y nos la hace a nosotros en el día de hoy también. Estas palabras, dice él, no las estoy dando para vergüenza de ustedes, sino las estoy dando en amor, como un hijo, como un padre a un hijo, para su crecimiento, no para su vergüenza. Pido que pongan bastante atención a las palabras que estoy diciéndoles, dice Pablo allí. En Cristo Él les ama como a hijos. Soy yo quien primera vez os hablé del Evangelio. Quizás han venido otros que los han ido instruyendo, pero yo fui el que les hablé primero del Evangelio, dice él. Hay un deseo genuino en él por el bienestar de estos hombres, a quienes llamó hermanos y que son creyentes, pero que no tienen la madurez, que son como niños aún, quien deben ser alimentados aún con leche y no con vianda. Pablo está juzgando aquí. Pablo está discerniendo, pero está discerniendo ese actuar de los hombres. No está juzgando para división, está juzgando para construcción en ellos. Diferente a como ellos están haciendo, que juzgan para dividir. Y de esto es lo que le está hablando allí. Lo hace desde el amor de un padre. Y nosotros, cuando de pronto abordamos a alguien que está cometiendo o está llevando a cabo una acción fuera de la voluntad del Señor, lo abordamos desde el amor, para construir, para unir, para acercar, para traer, no para dividir. No para dividir. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo, para revelar la gloria de Cristo al hombre, estando en nosotros, y estando en nosotros revelarla a otros por medio de nosotros. Por eso Pablo dice allí, imítenme. En este testimonio de la gloria de Cristo que estoy dando, imítenme en llevar la gloria de Cristo, la gloria de Dios a otros hombres. Imítenme en lo que se refleja de Cristo en mí. Pablo usa esa analogía allí del Padre y el Hijo. Recordemos que Jesús dijo alguna vez, el Hijo hace lo que ve hacer a su Padre. Y aquí está diciendo, yo los veo a ustedes como hijos, los trato como hijos y estoy hablándoles desde el amor de un padre. Imítenme como padre. ¿En qué le deben imitar? En no evaluar a los demás ni a sí mismos desde el estándar humano. No desde lo carnal, sino desde lo espiritual. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, había dicho anteriormente. No exaltando a unos para menospreciar a otros, no mostrando lo que posee como si fuera el objetivo y proviniera de él, sino al contrario reconociendo su debilidad, teniendo temor y temblor de que los ojos sean puestos sobre ellos, sobre sus dones, siendo fiel al Señor, a su voluntad, a su mensaje y a sus objetivos. No es arrogancia. Él dice, esto lo puedo hacer porque estoy en Cristo. Habla de Timoteo en el versículo 17 y dice que es un hijo amado fiel en Cristo, en el Señor. Y dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo. En Cristo. Y es lo que le está diciendo acá. Es en Cristo que yo puedo hacer esto. Pero les está diciendo, ustedes también están en Cristo. Por eso ahora tienen la capacidad de hacerlo. Él da la capacidad para poderlo hacer. Solo en Cristo podemos hacerlo. Pablo procede de esa manera estando en Cristo. Enseña, predica, aconseja, forma, edifica, ora, conforme a la voluntad de Dios, pero en Cristo. Todo su proceder es en el Señor. No es solo con palabras, sino con ese testimonio en Cristo, versículo 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es esa manifestación del Espíritu Santo, que es quien nos da el poder para poder obrar de esta manera en medio de este mundo, que busca solamente la gloria de los hombres.
Ese poder del que habló allá en el versículo 4 del capítulo 2, donde decía: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Un hombre que actúa con esta humildad no lo hace por su propia fuerza, lo hace en el poder del Espíritu Santo. Y eso es de lo que Pablo está hablando acá. Ustedes me pueden imitar, pueden hacerlo como yo, porque es el Espíritu Santo quien les da esa fuerza y ese poder. Y el versículo 21, hermanos, pueden ser palabras para nosotros de parte de nuestro Señor. He enviado mensajeros que os recuerden cómo se debe proceder en mí. Así que, ¿cómo queréis que vaya a vosotros? Dice el Señor, ¿con vara o en amor? ¿Cómo queremos que el Señor venga a nosotros cuando venga? ¿Con vara o en amor? Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos la esposa de Cristo, iglesia. No midamos nuestro proceder bajo estándares humanos. No descansemos en que los hombres digan que lo hacemos bien. Miremos el estándar que Cristo ha establecido, que su palabra habla, como individuos y como iglesia. No nos adaptemos a las normas de los hombres, sino que nos conformamos a las normas de nuestro único Señor. Él ama a su esposa y la quiere santa y apartada, no mezclada con el mundo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por cada una de las cosas que has permitido, Señor, en nuestra vida. Gracias por cada uno de los dones que has dado a mis hermanos, Señor, y a mí. Gracias, Señor, por cada uno de los recursos que pones en nuestras manos. Gracias, Dios, porque todo te pertenece a ti y tú nos lo has dado para que nosotros seamos administradores de ellos. Pero debemos recordar que somos servidores tuyos, no de los hombres, no del mundo, no ni siquiera servidor de mí mismo y de mis deseos, sino servidor tuyo. Y por tanto todo eso que me has dado debo administrarlo para la gloria tuya, siendo fiel a tu mensaje, Señor, siendo fiel a tus palabras, siendo fiel a tu voluntad, no solamente hablando de ese mensaje, sino viviéndolo y mostrando tu gloria a través de mi vida. Que sea una realidad para cada uno de nosotros, Señor. Quita de nosotros ese orgullo que pretende buscar, Señor, el ser vistos. Quita de nosotros esa jactancia que se produce, Señor, cuando consideramos que somos mejores que otros. Somos uno solo, Dios. La unidad de lo que tú has venido, Señor, a traer entre tu pueblo. No divisiones, no contiendas. Ayúdanos, por tanto, Señor, a discernir las cosas espiritualmente, en la capacidad, Señor, que nos has dado cuando tu Espíritu ha venido a morar en nosotros. No discernirlas de forma carnal ni natural como hombres, no con conceptos humanos, sino desde tu palabra, y buscar siempre, Señor, esa unidad desde el amor. Te lo rogamos, Señor, sabiendo que es posible y que confiamos en que así será, porque tu Espíritu mora en nosotros, Dios, y tú cada día transformas nuestro corazón.